próximo 27 de febrero será el aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa, que son tanto Guillermo Rovirosa como Julián Gómez del Castillo, que fueron militantes, formadores de militantes, gente pobre o empobrecida que creyeron en la promoción de los pobres, no en un asistencialismo, sino en que los pobres son capaces de protagonizar su vida personal y colectiva. De Rovirosa a mí me gustaría recordar especialmente un libro, un librito muy corto, pero con mucha profundidad, que se llama La virtud de escuchar, del cual pienso que si de verdad fuéramos capaces de encarnar lo que propone en ese libro, hoy la sociedad sería radicalmente diferente. Porque una de las cosas de las que carecemos es especialmente de escucha. Hoy tenemos con nosotros, en este homenaje a Enrique Prieto, habéis visto por la publicidad pues, que hemos colgado, que hemos repartido, pues que tiene a sus espaldas pues, medio siglo de lucha sindical, autogestionaria y política, pero sobre todo yo quería destacar una cosa que para nosotros es importante de Enrique. No sé si luego me reñirá o me dirá algo, pero precisamente hablando de la virtud de escuchar, yo creo que una cosa pues, que algunos que queremos ser militantes apreciamos de Enrique, pues es precisamente que supo escuchar. Y a lo mejor es eso todo lo que le ha llevado a hacer pues, en su trayectoria personal y política pues, los proyectos pues, que ha ido llevando a cabo, ¿no? Gracias a la escucha, testimonios como el de Rovirosa pues pasaron a otra generación posterior, a la generación de Julián, y gracias pues a esa escucha del consejo de los militantes viejos, de los amigos, pues Enrique en su historia personal pues supo encarnar una serie de cosas y que ahora son pues para nosotros también pues un legado, ¿no? Y esperamos pues que esa corriente solidaria que viene pues desde el movimiento obrero y también desde la tradición de la Iglesia, pues no la dejemos caer en saco roto y seamos también capaces de transmitir a las nuevas generaciones esta esperanza, esta confianza en el hombre y en la promoción de los pobres pues que los militantes nos han dejado. Sin mucho más que decir, porque no tengo mucho más, pues os dejo ya con Enrique. Deciros que hará una exposición de la cual tenéis un esquema que os han repartido por ahí y que después tendremos un ratito pues, de diálogo, preguntas, cualquier duda que queráis hacer, pues la podéis hacer después. Entonces, muchas gracias. Montenegro está nuestro maestro y amigo Guillermo Rovirosa, en el libro La virtud de escuchar, él hace una advertencia previa cuando en el prólogo o los primeros capítulos, y es que dice: me he dado cuenta al final de mi vida que no en toda mi vida no he escuchado a nadie, así que vaya eso por delante. Y yo me tengo que confesar delante de ustedes también de lo mismo. No sé ustedes, no sé vosotros cómo lo veréis, pero la virtud de escuchar la tiene muy poca gente. Muy poca gente. Eso no quiere decir que no se lo tengamos que plantear los que no sabemos escuchar. Bueno, primero, la hora. Vamos a ver, ¿qué tiempo tenemos? De aquí hasta... Bueno, pero ¿cuánto es? 35 minutos. ¿Y después cuánto tiempo de diálogo? Media hora. Y además nos tenemos que marchar, ¿no? Porque esto lo cierran. Bueno, pues entonces llamarme la atención cuando lleve 25 minutos para acabar, para que no me enrolle yo demasiado y no deje tiempo para el diálogo, porque para mí es importante escucharles a vosotros también, el diálogo que podáis también poner en común vuestra experiencia aquí a temas que son gordos a veces, de la gente que estamos implicados en experiencias económicas y que tenemos problemas, y si los ponemos en común los problemas serán menores. Os han repartido unas hojas que va a ser la charla. Es una síntesis, pero es la charla completa. Me voy a dedicar nada más que a leeros lo que aquí pone, de manera que lo vais siguiendo
Y después, si tenéis ahí un lápiz, un bolígrafo, lo que sea, ir señalando aquellas cosas que o no se vean bien claras, que no estén claras, que haya dudas o que se esté en desacuerdo con lo que se ha dicho o lo que ahí se pone. Y en el diálogo podamos, en media hora, pues claro, es muy poco, pero tener lo más intensamente posible la virtud de escuchar, para que nos escuchemos unos a otros, porque lo que pongamos en común sea la vida más que la teoría. Bien, el título de la charla es Cooperativismo ayer y hoy. Cooperativismo y no cooperativismo. Coping, que lo llamó Guillermo Rovirosa. Cooperación integral. Coping significa cooperación integral. De manera que lo que Rovirosa puso no es cooperativismo, sino cooperación como elemento sustantivo, digamos, de una actitud moral ante la economía, e integral, que no es solamente un tema de economía, sino que integra a otras virtudes, a otras características que se tienen que tener cuando uno se lanza a una experiencia de tipo económico. El coping ayer, es decir, ¿qué es lo que hace Rovirosa? El mundo de Rovirosa, el mundo que él vivió, en el que él ejerció su militancia, era una España de tercer mundo. Después de la Guerra Civil Española, España estaba empobrecida y era auténtico tercer mundo. Hubo huelga de capitales, ya que los capitalistas entonces lo que querían era pues despejar el tema europeo, la Segunda Guerra Mundial, para ver quién vencía, y entonces entre tanto retuvieron los capitales y no invirtieron, con lo cual hubo por parte de los pobres hambre, tuberculosis, que la tuberculosis es la enfermedad propia del hambre, y sopa boba. La sopa boba era lo que decían, lo que daban a los pobres en la, ¿cómo se llama? Había instituciones durante el franquismo, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero había instituciones de sopa boba que daban pues a los pobres en filas, había muchas filas de todo esto. La clase obrera, los pobres, el movimiento obrero hundido, exilado, encarcelado, desorientado. Perder la guerra civil la perdieron los pobres, no la perdieron las izquierdas la perdieron los pobres. Fundamentalmente los que lucharon, los que dieron la cara. La iglesia entonces pues era el nacionalcatolicismo, sobre todo impuesto por las grandes órdenes religiosas. En ese estado de cosas, pues que las respuestas que hubo en el tema de la cooperación eran respuestas fundamentalmente basadas pues en la mentalidad y el sistema que se utilizaba entonces. La cooperativa más importante que se puso en marcha en esa época, en que Rovirosa ejerció, digamos, el apostolado obrero, el apostolado dentro de la militancia obrera, era la cooperativa Mondragón, creada en 1955 por un sacerdote que se llamaba José María Arizmendiarreta, que hoy sigue siendo la MCC, que es Mondragón Corporación Cooperativa, que ya no es cooperativa, que es más corporación que cooperativa, y que tuvo en aquella época mucha influencia en muchas personas que quisieron poner en marcha cooperativas, sobre todo de vivienda. Y se puso una escuela en Mondragón donde iban a estudiar en los cursillos de cooperativismo un montón de gente de toda España. Estaban cursillos de cooperativismos, pero no formaban cooperativistas, sino que formaban pues las maneras técnicas de poner en marcha una cooperativa, pero de formación cooperativa en la cooperación muy poco. Iban a resolver sus problemas de vivienda, lo cual no está mal, pero claro, fallaban entonces y se hacían tan egoístas y tan insolidarios como los demás. ¿Qué respuesta hace Rovirosa y sus amigos conversos al tema de la cooperación, al tema de poner en marcha iniciativas económicas que supusieran el alivio de la opresión tan fuerte que había en aquella España de entonces? Bien, Rovirosa es un hombre que es un ingeniero, que es técnico, que estudió en la escuela de
de empresarios en Barcelona, una escuela la más prestigiosa entonces en toda España, que era la escuela de Terradas, del profesor Terradas, a la cual, pues, viniendo Einstein a España, que se reunía con los científicos, al reunirse con los profesores y los alumnos de la escuela de empresa, de empresarios, de directores de empresa en Barcelona, alabó al profesor Terradas, y no solamente lo alabó por él, sino por el grupo de discípulos que tenía. Y el propio profesor Terradas confesó que el mejor discípulo que había pasado por la escuela era Guillermo Rovirosa. Entonces sabía de lo que hablaba cuando hablaba de cooperación en economía. Fue sindicalista, firmó como jornalero el Documento Nacional de Identidad de su primera época de trabajo, investigador, un gran investigador con su amigo Gregorio Ramón, que era también era un gran investigador, y después también fabricante. Fabricó juguetes Tip-Top en Barcelona, juguetes Guillermo Rovirosa en París, hizo una patente de cine, fue presidente del comité de empresa de la empresa de laboratorios Llorente durante la Guerra Civil, máquina de hacer fideos, trabajó en un restaurante, en el restaurante Buenavista, en la calle de Alcalá, de Madrid, hizo una máquina de inyectables, de ampollas de inyecciones que llamábamos, reformó la imprenta de refrigeración y los licores en la abadía de Montserrat. Los inventos con Gregorio Ramón fueron muchos, entre ellos el lindane, que en química es muy importante el descubrimiento del lindane. Para la fabricación del lindane hizo una fabricación él con Gregorio, el envejecimiento del vino, el endurecimiento de la piedra que se descascarillaba. Bien, era un hombre que en el mundo del trabajo y de la economía sabía dónde estaba, y cuando decía una cosa la decía con fundamento. ¿Qué es la COPIN? La cooperación integral, no es más ni menos que la formación de cooperativas a la luz del fracaso de las cooperativas existentes, que se hicieron simplemente para resolver el problema de unos cuantos. El COPIN es una formación para la cooperación, y después ya pongas en marcha lo que pongas en marcha, desde cosas muy pequeñitas hasta una empresa que puedas crear. El primer documento que saca es el Manifiesto Comunitarista, que lo saca como contestación al Manifiesto Comunista, de entonces, que estaba muy vigente en la clase obrera. Este es el precedente de 1900, lo escribe en 1949, y ya está ahí, digamos, en semilla, todo lo que después iba a desarrollar en la cooperación integral y en los cuadernos, y en los libros y en los escritos que escribe después ya a partir de 1960. Este programa COPIN tiene 3 puntos fundamentales. El derecho de propiedad, que dice, él dice ahí en el manifiesto comunitarista ya, propiedad sí, pero propiedad para todos. No para unos cuantos, sino propiedad para todos. La vocación profesional como el elemento clave, buenos profesionales para hacer estas experiencias, y el mandamiento nuevo como propio del cristiano. Él era un converso, se convirtió del ateísmo a la Iglesia Católica, y con todas las consecuencias. Y decía que el mandamiento nuevo es sustantivo a la hora de poner en práctica una economía. Se lo pidió su amigo el padre Boilon, que es el fundador de los Hermanitos de Jesús, del padre Foucault, de San Carlos de Foucault, y bueno, él se lo pidió. Dice, hay escritos de teología y de filosofía cristiana para todo, para la política, para lo social, para todo, menos para la economía. Hay alguien que tiene que hacer algo en economía, porque en economía hay muy poco escrito, y sigue sin escribirse. Así andan los empresarios cristianos, haciendo exactamente lo mismo que los no cristianos, y así seguimos los demás también cristianos de a pie, consumiendo igual que los no cristianos. Entonces ahí en la economía nos tenemos que plantear también nuestro ser cristiano. Lo digo y los que no son cristianos, si estáis aquí presentes, pues también. Es decir, hay un tema que es moral, un tema que es de sentido común casi, de que el consumismo nos está consumiendo a los seres humanos. Hasta tal punto, pues eso, de que estamos consumiendo la tierra. El consumismo no es propio de una persona.
sea cristiana o no lo sea. Bien, la serie Coping, tenéis ahí, he traído los originales que hizo Guillermo Rovirosa, los hacía él mismo, la imprenta como lo hace todo, la encuadernación y todo el tema, y hay algunos documentos de los primeros amigos de Rovirosa que quisieron ponerlo en práctica y entonces han dejado, digamos, como testimonio algún documento. Lo ojeáis y lo veis como algo que fue con mucho entusiasmo entonces y quisieron poner en práctica algunas experiencias. Unas fracasaron y otras fueron realmente ejemplo de cómo se hace la cooperación bien hecha, técnicamente bien hecha y además con unos valores solidarios muy claros y muy concretitos. Nada de abstracciones ni nada de ideas abstractas, sino de concretas. Bien, ahí tenéis puestos los cuadernos que son, están enumerados, los leéis ya después cuando más adelante, porque nada más que es eso. ¿Cuáles son los fundamentos del coping? Los fundamentos del coping son, yo he puesto dos fundamentales. El primero es un fundamento teológico. La teología, que se utiliza para tantas cosas, para la economía muy poco, como he dicho. Es el mandamiento nuevo aplicado a la economía, como dije. Así se lo pide René Boilon, su amigo. Guillermo dice: bastará con que los débiles nos unamos con amor de mandamiento nuevo, con espíritu de pobreza que impulsa a compartir lo nuestro con los nuestros, con espíritu de humildad que impulsa a aceptar como nuestro lo de los nuestros. Las definiciones tienen su miga, leerlas más despacio después en vuestras casas. Y el espíritu de sacrificio que impulsa a renunciar al criterio nuestro ante el criterio de los nuestros. Poner en marcha con unos amigos una empresa o cualquier tema de tipo económico y no tener en cuenta esto, después viene lo que viene. Si no estamos acostumbrados, si no tenemos gimnasia, no tenemos entrenamiento en saber renunciar a nuestro propio criterio, no nos pongamos a hacer una experiencia económica porque vamos a reñir con los amigos. Porque normalmente no hay dos personas que piensen igual y menos cuando se hace una práctica de este tipo. Y por tanto, si no estamos acostumbrados a escucharnos, como dices, la virtud de escuchar, y no estamos acostumbrados a negar a nosotros mismos nuestro criterio y ser comprensivos con los amigos íntimos, es muy difícil una experiencia económica. Reñimos y nos peleamos enseguida. Esa es la experiencia, no es una teoría. Bien, el equipo, por tanto, es importante. Hacer un equipo que se complemente, que no tenga todas las mismas cualidades, sino que se complementen en sus cualidades para hacer una experiencia de este tipo. El segundo es un fundamento profesional. El proyecto Coping técnicamente bien planteado. A Guillermo Rovirosa le asustaban los aficionados que se metían en estas cosas. Tienen que ser buenos profesionales. El segundo cuaderno Coping, hay dos cuadernos, el segundo cuaderno Coping da las bases teórico-prácticas para una cooperativa de producción, una cooperativa de comercialización y otra una cooperativa de crédito o financiación. ¿Hubo experiencias Coping en sus años? Pues sí, hubo experiencias Coping. Hubo precedentes como la SAL, que fue la ley de sociedades anónimas laborales que hicieron Guillermo Rovirosa y sus amigos en unos equipos que formaron en el apostolado obrero de entonces, que se llamaron los GOES, Grupos Obreros de Estudios Sociales. Es decir, estudiaban el tema a fondo, hacían un proyecto y sobre el proyecto estaban destinados a funcionar. Otro precedente, la empresa proporcionalista, la reforma de la empresa, cuyo cuaderno he traído ahí, que es una inspiración de los hermanos Molina, Negronada, que no pusieron en práctica a Guillermo Rovirosa, pero que le inspiró y le llamó mucho la atención. Después la tienda de la Horcajada, ahí también está, digamos, las memorias de un cura que fue el alma de la tienda de la Horcajada, que además de una tienda fue una formación del pueblo de la Horcajada, la provincia de Ávila, y la cual pues hubo una incidencia política en todo el pueblo, en época franquista, eso era importante, donde hubo ahí una conciencia muy clara de unidad del pueblo. El párroco Emiliano Camacho Blázquez murió hace un mes o así,
y estaba hablando con la persona a ver si ha dejado algún escrito más, algunas cartas que se puedan también traer para ver fundamentalmente no el éxito o fracaso de la experiencia, sino fundamentalmente el espíritu con que aquello se quería cambiar la economía de explotación, la economía de miseria y de pobreza que había en la España después de la Guerra Civil. La granja de Margenat es una granja que yo conocía, Joan Margenat, un catalán amigo de Rovirosa, que quiso poner sus tierras al servicio de una experiencia de una granja de tipo coping. Y la Escuela Social de Zaragoza también, que me entregó sus papeles y nos habló, otro amigo de Guillermo, que fue Jesús Mairal, y que quiso poner en práctica una fábrica de fideos en Huesca. Estos son experiencias que más o menos salieron en unos aspectos, otros no, pero la experiencia fundamental fue la editorial CIS, que puso en marcha ya a los finales de Guillermo Rovirosa y la puso en marcha Julián Gómez del Castillo. Le separaron de Montserrat a Guillermo Rovirosa, se había encerrado allí porque la habían expulsado de la OAC y después había pillado un tren al pie del tranvía y se había recluido allí fundamentalmente, y desde allí hacía los cuadernos coping con sus amigos y se carteaba con los amigos para poner esas experiencias en marcha. Renunció a todo eso porque se lo pidieron y se vino a Madrid a ser presidente de la editorial CIS. La editorial CIS fue la experiencia coping más fiel. Es una sociedad anónima, es una empresa editorial y a la vez una organización militante, que durante el franquismo, no olvidemos que era clandestina la organización, la editorial no, la editorial era una editorial sociedad anónima. Ha sido calificada como la mejor editora de libros de bolsillo y la única que publicó en ese periodo en España publicaciones de la izquierda nacional e internacional y del movimiento obrero fundamentalmente. Tan solo unas cuantas notas sobre esta experiencia militante. La primera nota, que se financió con acciones de 1.000 pesetas ahorradas del mísero salario de muchos obreros. A eso se le llama gratuidad. La segunda nota, su alma fue Julián Gómez del Castillo, que arriesga su vida, su familia, su profesión en ello, deja su tierra Cantabria y se fue con la familia a Madrid. Así se puede hacer una experiencia. La tercera nota, Rovirosa fue el primer presidente de la editorial, con lo cual está rubricando que aquello es una experiencia coping. Le dicen los pobres te siguen, él no quería salir de allí, le dicen al final, oye, que los pobres te necesitan, y después de un poco de silencio le contesta a Luis Capilla y a Julián Gómez del Castillo, ¿cuándo partimos? En cuanto le dicen que los pobres necesitaban, venga, vámonos a hacer eso, sin más. La cuarta nota de la editorial CIS fue que Julián cuenta desde el principio con un buen equipo militante que van a colaborar en el proyecto: Jacinto Martín, Tomás Malagón, Luis Capilla, y también gratuitamente, claro está. Después añadiría más gente. La quinta nota fue una organización militante semiclandestina que pudo engendrar nuevas promociones de militantes. Los que la conocimos y nos adherimos a ella, creyentes y no creyentes, lo hicimos con gran entusiasmo. La mayoría de los autores escribieron gratuitamente. La sexta es la distribución fue a base de militantes que lo hicimos con gran espíritu de gratuidad y entusiasmo, saliendo a las calles, plazas e instituciones. 55 puestos se llegaron a poner en Madrid los días de la Feria del Libro. Eso era el alma del coping, de la cooperación integral, y eso es la gratuidad. Por fin, el coping hoy, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. El coping hoy, ¿se puede hacer coping hoy? Evidentemente sí, rotundamente sí se puede hacer. No solamente se puede hacer, sino que hay que hacer pequeñas, medianas, más bien pequeñas experiencias que tengan un buen espíritu y que se contagien y que se vayan contagiando, bien planteadas. Yo distinguiría dos partes fundamentalmente, o tres partes fundamentalmente, que también las distingue en los primeros capítulos del primer cuaderno coping Guillermo Rovirosa. Una parte que es material, que se llama estomacal. Debe haber un buen proyecto técnico,
buenos profesionales y no aficionados. Un buen profesional sabe cómo resolver los problemas que no sabe. Y no tiene por qué saber todos los problemas, pero sí sabe cómo se puede resolver, con ayuda de otros. Sabe qué palillos tocar para poder resolver los problemas que en principio uno sabe, porque no podemos saber de todo. Un esquema, voy a hacer un esquema así sencillo, pero esto es de mi cosecha ya, no es cosecha de Guillermo. Él quería, en su diálogo con sus amigos, quería que sus amigos dijeran y le criticaran y le dijeran, porque él en la obra Coping la veía como una obra colectiva de todos, no un sabio que dice 4 cosas y los demás le siguen como borregos. No, él quería que sus amigos también fueran críticos con él y le dijeran algo así. Por eso yo me permito el lujo de decir también mi contribución al tema con la experiencia poca que puedo tener. ¿Qué es el sistema actual? El sistema actual, hay una serie de dogmas del sistema neocapitalista que estamos viviendo, en continua transformación. En producción, consumo y crédito, que son los 3 elementos claves en una organización de una empresa, y sobre todo si es multinacional. Distingue claramente lo que es la producción, lo que es el consumo y lo que es crédito. Naturalmente en estos momentos este factor está disminuyendo, la producción está siendo mandada al tercer mundo, porque allí como la mano de obra es más barata, pues entonces se va allí. Y entonces está aquí y aquí los elementos claves del sistema a lo que vamos cada vez más. El consumismo, el consumo, la economía de escala, que hay que hacer muchísimas unidades, millones de unidades para que éstas se abarquen y pueda haber consumismo. Y hay que consumir porque sin consumir el sistema fracasa. Que si hacemos unidades y hacemos organizaciones de consumo que sirva para la vida y consumo para todos, para que todos tengan para vivir, evidentemente el sistema se viene abajo. Hay que hacer bombillas a todo pasto, y hay que estropear bombillas, hay que estropear la ropa, hay que estropear de todo, comida y de todo. El 30% de la comida se tira a la basura en el mundo. El 30%. Producción, consumo y crédito. Y aquí los dogmas del actual sistema. Productividad, competitividad, rentabilidad. ¿Sabéis? La productividad pues, es hacer el máximo de número de cantidades de productos, de unidades, al menor costo posible. Entre ellos, el salarial, claro. Competitividad. Yo cuando salgo al mercado tengo que poner unos precios que sean competitivos con el otro. De manera que si uno sale, que si en Asia están tirando el precio, pues los europeos no tenemos más cojones que hacer coches más baratos que los chinos. Y eso supone que el Estado tiene que poner dinero a la General Motors, a la Ford y a todos, que es lo que ha hecho últimamente para reflotar las empresas automovilísticas españolas. O sea que el sistema actual es falso, no es competitivo, porque le tenemos que arrimar los españoles parte de nuestros ahorros y de nuestros impuestos, que eso es lo que hacen con las empresas, grandes empresas multinacionales automovilísticas, para competir con los chinos, con los japoneses, con los indios, que están sacando con sus bajísimos salarios de hambre, están sacando unidades de todo tipo al mercado, pues tiradas. Entonces nos obliga, los demás es el tema que llaman los economistas la liebre que va por delante. Las liebres cuando corren, pues meten a un tío que corra mucho, se desgasta, pero los demás tienen que ir a su ritmo. Competitividad y rentabilidad, es decir, el accionista quiere intereses. Tiene que ser rentable, si no es rentable la acción que yo he puesto, esto se viene abajo y cojo el dinero y me lo llevo a otro sitio. El dinero corre donde es rentable, y si no, no hay nada que hacer. Entonces estamos metidos en estos dogmas que son falsos. Falsos por la misma, porque no existe economía de mercado. Porque tienen que subvencionar a los grandes, no a los pequeños. Tienen que subvencionar a las grandes empresas. La cosa tiene cojones. El sistema Coping, lo que el sistema Coping está intentando aportar a la economía solidaria, a la economía de comunión, que se llama ahora por parte de los papas, economía de la gratuidad, economía de comunión, también el Benedicto XVI tiene una clínica sobre eso. Profesión.
un buen profesional es un gran elemento productivo para una empresa. Mucho más que la máquina, mucho más que la tecnología, la última tecnología. Si tenemos muy buena maquinaria y muy buena tecnología, un buen profesional detrás de ella, la experiencia nos dice que no, que eso no funciona. En cambio, al revés, puede ser. Un buen profesional te soluciona un montón de problemas tecnológicos sin tener maquinaria también. Y claro, una experiencia de estas no puede hacer una inversión de la leche porque no hay dinero para eso. Entonces, o tiene un buen profesional o una experiencia solidaria no se puede poner en marcha. Salario de subsistencia. Ah, claro. Que eso, joder. Pero es que es así. El que se meta en uno de estos tiene que estar dispuesto a vivir pobremente o por lo menos austeramente. Tener suficiente para comer, suficiente para vestirse, para que los hijos puedan hacer unos estudios y una vivienda sencilla. No se puede meter aquí a hacer el coping un tío que quiera vivir de puta madre. Salario de subsistencia. Después aquí se puede hablar de mucho, es decir, todo esto son píldoras que tienen mucho que hablar. Cada cosa, para concretar todas estas cosas, se necesita mucho diálogo, porque el salario de subsistencia uno lo pueden entender así y otros lo pueden entender así. Hablamos de experiencia más que de teoría. Autofinanciación. La empresa tiene que ser autofinanciada por los mismos trabajadores que ponen en marcha la empresa. No pueden elegir al banco para que les financie los gastos o la puesta en marcha de la empresa. Y para eso pues tiene que haber una cooperación en crédito, o puede tener amigos, que esto, la empresa que pusimos nosotros en marcha, se puso adelante pues con la colaboración de unos amigos que le dijeron, bueno, ahí te va este dinero y lo devolvéis cuando puedas. A los 4 años estaba devuelto todo el dinero. Entonces tiene que funcionar también una cooperativa de crédito para estas cosas. Bien. Eso es un poco un esquema para entender o para empezar a ver la cuestión. Hay una parte que es ideológica, que es la independencia de toda organización ideológica o religiosa. Dice Guillermo Rovirosa que se trata de actuar en el campo de la actividad humana por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Como haya dependencia de otra organización, entonces el lío es la leche. Porque claro, en el terreno práctico no hay dos personas que piensen igual. Y aquí tiene que haber total libertad de poder equivocarse también. Y seguro que se van a equivocar. Pero se rectifica, se revisa, oye, esto va mal, se rectifica y ya está. Pero si viene uno de fuera que no entiende y te dice, oye, esto, pues mire, usted cállese, que usted no está pringado, y entonces no. Entonces vienen las luchas y vienen las leches que no, ¿sabe? Bien, y después la parte sobrenatural, que para un cristiano es la clave. El equipo de amigos que se atreven a ganarse la vida, dice Guillermo Rovirosa. Tiene que haber un equipo de amigos. Gente amiga, que conocen sus defectos, que han reñido muchas veces, como un matrimonio que reñimos, pero no pasa nada. Antes que hacer cooperativas hay que hacer cooperatistas. Sería nada poner a hacer una empresa de estas, gente que no ha vivido lo que es la cooperación entre personas, ¿no? Que eso supone sacrificio, supone dolor, supone renuncia a muchas cosas. Dice Guillermo, acción de arriba abajo y de abajo arriba. Lo primero es planear algo grande. Lo segundo, empezar con cosas muy pequeñas. Se puede ser con el espíritu copy, pues plantear el copy en la familia, en la economía de la familia. Que no sepa cómo funcionar en una casa y están riendo continuamente, marido y mujer, sobre qué se compra, qué se deja de comprar, pues que no se metan a hacer una experiencia de estas. Lo primero, llevar la casa adecuadamente marido y mujer, y los hijos si son mayores o medianitos. O sea, es decir, hay que tener un entrenamiento. Las cosas pequeñas son fundamentales en estas cuestiones. Y que no se envíe a hacer una gran empresa
¿Y qué hace? Quemarse él, quemar a todo el mundo y estropear la idea. Las tareas coping deben ser instrumento de la propia santificación, dice Guillermo. Su signo es la fecundidad a base de calvarios previos. Lo contrario conduce a la esterilidad. Él no dora la píldora. Sabe que esto supone sacrificio. Y el que no esté dispuesto al sacrificio, que no se meta. Porque lo va a joder todo. Bueno. Ya para terminar, ¿no? La virtud de escuchar. Es uno de los cuadernos, es el 6º cuaderno, y que le voy a dedicar a alguna frase de Guillermo y alguna consideración, porque creo que él lo recomienda, el cuaderno 6º de Cooperativismo Integral, como los primeros pasos a dar. Y además pone una serie de técnicas psicológicas para saber cómo escuchar al otro. Y habla del coding, del codex, es un código interno, un código externo. Dice: es inútil tratar de convencer a otra persona de que está equivocada. Una cosa que parece de sentido común, pues no lo es. ¿Usted qué hace tratando de convencer a otro en media hora? ¿De qué? Hombre, si tienes que decirle que ahí hay un parque que regalan duros a peseta, o pesetas a duro, lo que sea, pues hombre, se lo cree, va, se lo cree o no se lo cree. Pero si está tratando de cosas serias, eso de convencer a un adulto, por lo que tú le digas 50.000 razones, eso no existe. Y eso en el coping es muy importante. Y eso en una experiencia colectiva es muy importante. Saber renunciar o escuchar al otro, no lo que te dice, sino lo que te quiere decir. Y escuchar sobre todo por su vida, por delante. Que eso es lo que convence a la gente en la vida, no esta sabemos hablar aquí, yo soy capaz de estar aquí hablando 5 horas si queréis, y bueno, o hasta aburridos, pero eso no es así, no conocéis mi vida, y al no conocer mi vida, pues todo lo que diga aquí, dirán, bueno, esto bien, esto mal y tal, igual. Lo importante es el conocer si se vive eso o no se vive. Por lo menos se intenta vivir, porque vivir a la perfección, el coping y todas estas cosas, el que diga que lo vive al 100%, él está mintiendo. Aquí las experiencias que se han hecho han tenido muchos defectos. Y aquí el que pretenda hacer una cosa perfecta, pues mira, no te metas porque la gente no somos perfectos. Lo importante es intentarlo con buen método y con buenas bases. Y después corregirlas. Con toda sencillez y humildad corregir lo que se hace mal. Porque el primer ladrillo para construir cualquier cosa es el error. Lo que dicen ahora los técnicos informáticos, ¿no? Error, ¿cómo se son? Ensayo-error. Es una nueva cultura el ensayo-error. Parece una cosa sencilla, pero es muy, muy interesante. Ensayo-error. Que es el método científico. El método científico empírico de todas las investigaciones está basado, pero ya no de ahora, desde la época de la modernidad, donde empiezan los inventos de tecnología y todo eso. Ensayo-error. Un buen investigador sabe que se va a equivocar 50 veces, pero que es posible que lo logre a la 51. Ah, claro. ¿Y cómo hacen los pobres las cosas? Pues así, tirando como puede. La cultura de los pobres hay que aprenderla y hay que estar con ellos, y hay que vivir con ellos, y hay que conocer a los pobres, a los más pobres entre nosotros, porque ellos tienen una cultura, y la cultura es del esfuerzo, de la continuidad, la cultura de que tienen que tirar para adelante como sea, porque si no se mueren, y eso genera una manera de ser. Preguntarles a los que han venido en patera. Es posible que no os digan muchas cosas porque no quieren hablar, porque no quieren decir muchas cosas. Pero si llegan a confiar con vosotros, que os digan todo el sufrimiento, atravesando el Sáhara, expuestos a todo, en definitiva, que os digan qué cultura tienen. Claro,
Pero eso hace cultura. En definitiva, la cultura del amor viene del dolor. El que no ha sentido dolor no sabe amar. Y eso los pobres lo saben muy bien. Bien, pues yo no tengo más que decir, simplemente voy a acabar. Lo siento por si alguno estaba esperando que diéramos alguna receta para empezar alguna empresa, pero a eso no he venido yo, sino a esto. Y terminamos con una frase del Papa Francisco, que creo que nos viene muy bien para el tema del COVID. La pronuncia delante de los pobres en Chiapas, estos días atrás, me parece que es San Cristóbal de las Casas. Él dice a las familias: prefiero familias arrugadas, con heridas, con cicatrices, pero que siguen andando, porque eso es fruto de una fidelidad, de un amor que no siempre les fue fácil. Familias arrugadas, porque los que se metan a hacer un COVID tienen que estar de acuerdo con los esposos, si son matrimonio. Que no se les ocurra que uno de ellos se meta y el otro no. Bueno, entonces el tema se viene abajo. Y familias arrugadas, heridas, con cicatrices, pero que siguen andando, porque eso es fruto de una fidelidad, de un amor que no siempre les fue fácil. El amor a los pobres tampoco les es fácil amar. Se lo tienen que ganar todo a pulso, a base de sufrimiento. Por tanto, los que no somos pobres, los que no tenemos esa cultura, los que estamos ahí, lo que tenemos que hacer es aprender de ellos. Ellos no nos van a decir cómo hay que hacer las cosas, porque ni son conscientes de su propia cultura muchas veces, pero la tienen, Ya lo creo que la tienen. Yo de quien más he aprendido en mi vida ha sido de mis suegros campesinos sencillos de la provincia de León. Ellos son los que me han enseñado muchas cosas, entre otras, pues que Dios nos reparte la inteligencia a las puertas de las universidades, que decía Eugenio Merino. Es decir, mi suegro, cada vez que yo salía al campo con él a trabajar y me daba el para fumigar y todas esas cosas, el sulfatar, yo no sabía hacerlo. Joder, ¿y eso no te lo han enseñado en la universidad? Me decía. Y yo, claro, a callar, nunca me enfrenté a él. Y tenía un genio de la leche, era un castellano leonés de... no veas, no. A un pobre no se le replica por sistema. Bueno, ya está, ya acabado. Pues ahora os toca a vosotros. Sí, el diálogo lo construimos entre todos, entonces ahora puede empezar pues, el turno de preguntas, cuestiones y diálogos que tengáis, así que aprovechad el tiempo. Animaros. Sí. Y una pregunta muy concreta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales peligros cuando un grupo de amigos embarca en una empresa de este tipo? Los peligros, para mí, el peligro fundamental, por mi experiencia, es no saber hacer un equipo. Eso me ocurrió a mí, por eso te lo digo. Yo no supe hacer un equipo. O no supe, o no pude, o lo que sea, no sé. Cuando intenté hacer un equipo, para hacer una experiencia después de 13 años, que ese equipo no salió. Lo más difícil es hacer un equipo de 3, no digo ya de 5, de 10, de 3. Hacer un proyecto que te lleve toda la vida, que te lleve la vida entera, eso es para mí lo más difícil. Pero se puede hacer. Se puede hacer porque la amistad tiene que llegar ahí. Tiene que llegar a decir, tú eres un tal y eres un cual, y no pasa nada.
cuando tú tienes la confianza y con los amigos se tiene la confianza para decir, eres un sinvergüenza por haber hecho eso, y no pasa nada, entonces es cuando se puede haber amistad. Claro, y te revuelven las tripas de que tu amigo incluso te traicione. Una experiencia de este tipo de coping tiene que ser personas que se conozcan muy bien y que se aguanten muy bien, porque claro, hacemos canalladas todos, a ver si van a ser unos y otros no. Y claro, a la hora de hacer una empresa, hombre, y vamos a invertir, ¿en qué invertimos? ¿Invertimos en una máquina o en un puesto de trabajo? Por ejemplo, ¿qué compramos? ¿Una máquina o creamos un puesto de trabajo? Es una decisión pues muy jodida, porque no sabes qué hacer, y si compras una máquina pues vas a tener más unidades y te vas a ahorrar un salario y no sé qué, y la empresa anda mal, y si no compro una máquina y si cojo un puesto de trabajo a lo mejor me sale rana, y unos pueden decir esto y otros pueden decir lo otro, pero hay razones para una cosa y para otra, razones de peso. ¿Cómo se hace esa decisión? Y uno tiene salario y resulta que uno que no tiene piso y tiene 3 hijos, y hay otro que trabaja en la empresa que es amigo suyo y que tiene ya el piso cubierto y lo tiene ya financiado y no tiene hijos. ¿Va a ser el salario igual? O yo tengo 5 hijos y tú tienes 2. Y yo le quiero meter en la universidad para que sea doctor, y tú pues vas a ser renqueante. En fin, que hay unas diferencias, de todos los seres humanos tenemos diferencias. ¿Cómo se pone en común y solidariamente el salario? Y siendo justos, intentando ser justos, que nunca se puede lograr. La justicia no se puede lograr nunca entre 2 seres humanos. Nunca. Hay que luchar por la justicia, Pero como dice el Papa, la justicia de Dios es la misericordia. Y si tú no vas a una experiencia de este tipo con el corazón misericordia con tu compañero de trabajo, olvídate. No hay nada que hacer. Porque si tú eres así, yo soy más macho que tú, yo soy más listo que tú, porque yo soy doctor y tú no eres doctor, o porque yo de esto sé mucho y tú no tienes experiencia, en fin, y si entra la mujer, o entra el marido, y entran los hijos, o entran los amigos, ya es el despiporre. Entonces para mí lo más importante es hacer ese equipo que nosotros llamamos equipo de por vida, que no deben de ser más de 2 o 3. Más, yo creo que no funciona. 3 personas, porque son las 3 personas de la Santísima Trinidad. La verdad es que la referencia porque es la comunión. A un cristiano la comunión es entre los 3, que se complementan. No sabemos cómo es eso, porque yo tampoco sé mucho de teología, pero sabemos que nuestro Dios son 3. Y cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Y los que creemos en estas cosas, pues tenemos que practicarlas después. Necesitamos una comunión, una solidaridad, un mandamiento nuevo entre la gente que queremos hacer estas cosas. Es que ¿qué cojones tiene que ver la economía con la espiritualidad cristiana? Claro, eso la mayoría de la gente te va a decir eso en la iglesia, nuestra, La mayoría de los cristianos que tiene que ver con eso. Si tú, lo que decían de los de una organización apostólica, esta gente pone, en el Nuevo Testamento pone, entre medio del Nuevo Testamento tiene billetes de 5.000 pesetas, que decíamos entonces. No sé si sabéis la organización a la que me refiero, pero esto en la Biblia pone un billete de 5.000 pesetas cada 10 o 20 páginas de los evangelios, para separar unos de otros. Mira.
dinero y el amor de mandamiento nuevo están reñidos a muerte. Mamón, dice, le llama Mamón, le llama, me parece, al dinero, ¿no? En el Evangelio. Pues eso es así. O eliges una cosa o eliges otra. De manera que, y yo os digo una cosa, las experiencias estas dan mucha alegría. Yo los 13 años que estuve en esta empresa que pusimos en marcha fueron los años que profesionalmente fueron más completos de mi vida y además con mucho trabajo, muchos problemas, pero primero que no tenía jefe y a mí los jefes no me gustaban mucho. Yo no soy muy amigo de que me manden. Entonces, como ahí bueno, sí, me mandaba mi mujer, que no solamente mandaba en casa, sino cada vez que iba al taller a trabajar conmigo, me desordenaba todo, me cambiaba todo mi orden que tenía para hacer el esquema de trabajo de ese día y de la semana, me lo cambiaba todo. Pero hombre, Enrique, ¿no crees que esto es mucho mejor y tal? Y cualquiera discute con mi mujer. Porque si tú tienes una razón, ella tiene 50. También en aquello que no entendía. Bueno, que yo creía que no entendía, porque muchas veces aceptaba, perdón. Muchas veces aceptaba. Joder, pues es verdad. Yo he dicho que no, pero es verdad. Es decir, hasta con la mujer a riñes, si tú no tienes la costumbre del amor que funciona a esos niveles en un matrimonio. No funciona pues porque hay sacramentos, sino que coño, pasa lo que está pasando ahora en los matrimonios. Si no funciona un poco ahí el cariño que nace del sacrificio, porque por tu entrega a los hermanos, lo demás llega un momento en que el choque no hay que lo pare. Sí. Mencionabas el ejemplo de la cooperativa Mondragón, por ejemplo, de lo que yo llamo no cooperativismo, sino corporativismo. Claro, incluso un equipo de gente que pueda tener esa relación de cooperación interna entre los que están metidos en la experiencia, puede olvidarse, y se ha dado en la historia de que eso existe no para uno mismo, como tú has dicho, sino para transformar incluso políticamente la sociedad, ¿no? Dialogamos esta tarde de la dimensión política transformadora de las experiencias económicas. ¿Qué claves? Un poquito la misma pregunta que te Maríamos, ¿no? ¿Qué claves ves tú para que ese grupo de gente no se quede en hacer algo bonito para ellos, sino que tenga dimensión transformadora? El esquema nos lo dice también, me parece que es en el terciario. No sé dónde está, donde pone pequeñas experiencias autónomas unidas. Eso tiene dimensión política. Si aquí en Burgos os unís 50 cooperativas, colegios, no sé qué, organizaciones de vecinos y tal, con este espíritu de solidaridad que se va logrando poco a poco, que no se consigue en 2 días, transformáis Burgos, os hacéis un ayuntamiento. Vamos, seguro. ¿Sabéis lo que son 50 experiencias unidas? 50, no digo más. Y que abarquen los diversos sectores de la sociedad y el educativo. El educativo es fundamental. Ya Robios en terciarios dice que en los años 60, a principios de los 60, esta sociedad está en cambio, la tecnología está en cambio. Los sectores, el sector industrial, que era la base del sistema capitalista, cambia y va a ser el sector servicios el fundamental. Por eso decía que la mujer era lo más importante que viene en el próximo sistema, el sistema que vamos a vivir. La mujer es clave, porque la mujer ha estado acostumbrada toda la vida por la propia historia que ha sido así, de servir. Como tiene la costumbre de servir incrustada en su propia naturaleza, va a ser la que pueda llevar adelante, y lo estamos viendo claramente. ¿Quién está en los hospitales? Hospitales es la clásica de servicios. ¿Quién está en la educación? Mujeres fundamentalmente. ¿Quién está en servicio en los hospitales? Mujeres. Es decir, eso mismo Rovirosa lo intuyó, lo olfateó ya. Entonces,
diciendo instituciones que durante siglos ha sido la Iglesia la que los ha llevado adelante, como son los hospitales y la educación, van